Ahí está. Bueno, bienvenidos hermanos a la última parte del estudio bíblico de cómo acercarnos a Dios. Hoy estaremos viendo el tema sobre libre albedrío o plan perfecto de Dios. Ahora, recuerdan que hemos estado estudiando sobre la integridad anteriormente, ¿se acuerdan? Así que si hay que obedecer a Dios con integridad todo el tiempo, todas las normas, con todas las personas, la pregunta que algunos se hacen es, ¿y qué pasa con las cosas que yo quiero? En primer lugar, yo diría que ya hemos visto ejemplos de personas que se acercaron a Dios para recibir lo que ellos querían y lo han recibido, pero no han recibido la salvación. Un ejemplo de esto también lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas. Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Se dan cuenta? 10 leprosos habían recibido el milagro de la sanidad, pero solo uno creyó de verdad y se acercó glorificando a Dios a gran voz. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que 10 leprosos fueron sanados por el poder de Dios, pero solo uno se salvó porque solamente este creyó. Recuerden que la fe es la que produce la salvación. Y así que solo un leproso creyó en el Señor y recibió la salvación. Y así como los 9 leprosos que se sanaron, pero no fueron salvos en ese momento porque no tuvieron la suficiente fe para creer y hacer la voluntad de Dios, pues la fe que tenían solo les alcanzó para pedirle a Dios que les ayudara con su problema. Así hoy en día, muchos se acercan a Dios solo por un interés personal y no por una necesidad de realmente estar a cuenta con el Creador. ¿Por qué también pasa esto? Porque muchas veces a la gente se le predica un evangelio que no es el evangelio que anunció Jesús. Le dicen que se le van a arreglar todos los problemas si vienen a Dios. Entonces vienen en buscar lograr la solución de sus problemas. El otro día, miren, me pasó algo interesante. No sé si lo tengo por acá. Un segundo. El otro día abro la ventana de mi casa, de mi oficina de acá, y miro hacia la calle. Yo estoy en un segundo piso, de la oficina mía. Entonces, al mirar hacia abajo, veo que había un papelito tirado en la vereda, y era un folletito, un folleto eh, eh, de evangelismo. Dice: la única esperanza está en Dios. Y comienza a hablar de la única. Entonces, dice: a veces la frustración y el cansancio nos tientan a rendirnos y quedarnos al lado del camino de la vida
porque el rechazo y el abandono llegaron a ser el pan de nuestro cada día. Tal vez hemos perdido el rumbo y las promesas oídas fueron y son tantas que en realidad no dan ganas de seguir luchando y la esperanza se acabó de las manos, y la esperanza se escapó de las manos y éstas están vacías. Y lo que es más, hemos perdido la noción de los sueños de nuestra juventud. ¿Qué podemos hacer? Todavía hay esperanza. Hay esperanza porque si la quitamos de nuestras vidas, estaremos condenados a una vida oscura y sombría, porque la esperanza es como una chispa que puede encender en nosotros nuevamente las ganas de vivir la vida que soñamos y anhelamos. La esperanza es un maravilloso regalo divino y una fuente de fortaleza y ánimo frente a las pruebas más duras de la vida, y es precisamente Dios quien nos ofrece una esperanza sólida, estable y segura, una esperanza que nos ayuda a continuar y ver concretado nuestros sueños. No sé si se dan cuenta, esto es lo que dice este folleto de evangelismo. Este no es el evangelio de Jesús. Jesús no vino a traernos el evangelio para que nuestros sueños sean cumplidos. La esperanza de Jesús no es una esperanza para que se cumplen nuestras metas personales, sino simplemente para que volvamos a restaurar nuestra relación con Dios, estar en paz con Dios, librarnos de las consecuencias de nuestros pecados, obtener la vida eterna y escapar del castigo del infierno eterno. ¿Se dan cuenta que es un evangelio diferente? El que predican mucho. ¿Captan o no? ¿Eh? Así que por eso también mucha gente se acerca a Dios. No porque tengan una necesidad de arreglar sus cosas con Dios, sino simplemente porque quieren que el Señor les solucione los problemas personales. Debemos prestar atención cómo estamos predicándole a la gente. ¿Qué evangelio estamos hablando? ¿Un evangelio de ofertas o un evangelio de demanda como predicaba Jesús? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Se dan cuenta que ese mensaje que predicaba Jesús era muy diferente, pero tremendamente opuesto a lo que dice este folleto? ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Así que 10 leprosos fueron sanados por el poder de Dios, pero solo uno se salvó porque solamente éste creyó. Así como los 9 leprosos que se acercaron, pero no fueron salvos en ese momento porque no tuvieron la suficiente fe para creer y hacer la voluntad de Dios, pues la fe que tenían solo le alcanzó para pedirle a Dios que les ayudara con su problema. Así hoy en día muchos se acercan a Dios solo por un interés personal y no por una necesidad de realmente estar a cuenta con el Creador. Algunos ante esto justifican o defienden diciendo que Dios nos creó con libre albedrío, queriendo dar a entender que Dios nos ha dado la capacidad de decidir qué hacer con nuestra vida. Respecto de esto, lo primero es aclarar que esta expresión libre albedrío no aparece en la Escritura. Repito, esta expresión libre albedrío no aparece en la Escritura. Lo que sí en realidad aparece es que Dios dando dirección u órdenes ante las cuales Dios nos hace responsables de las consecuencias de obedecerlas o no obedecerlas. ¿Mm? Dios nos hace responsables de las consecuencias por obedecerlas o no obedecerlas. Por esto algunos creen que lo apropiado es decir que tenemos una responsabilidad moral
frente a nuestras decisiones, en lugar de decir libre albedrío, como si pudiéramos escoger hacer cualquier cosa sin que esto traiga consecuencias. Los que creen en este libre albedrío creen que el hombre tiene la libertad de decidir qué hacer con su vida, qué peinado hacerse, qué clase de ropa colocarse, qué carrera estudiar, con quién ponerse de novio, con quién casarse y cuántos hijos tener, dónde trabajar o dónde no trabajar. Y así un montón de cosas más, ¿verdad? Y entonces enseñan que tenemos libertad, entendiendo por libertad que podemos hacer cualquier cosa mientras que nuestra libertad no obstruya la libertad del otro. Otra forma de decirlo es, mis derechos terminan cuando vulnero los derechos de los demás. Por esto, todo esto suena bien y hasta parece justo. Pero en primer lugar, es una gran mentira que la mayoría de la gente se ha creído o se ha creado. Por ejemplo, ¿dónde están los derechos del bebé en el vientre cuando la madre, ejerciendo su derecho, lo asesina a través de un aborto? ¿O dónde están los derechos del pobre cuando los ricos lo oprimen? ¿O dónde están los derechos de los que votaron por el no si el gobierno hizo todo lo contrario? Pero supongamos que es cierto o que es correcto que mi derecho y mi libertad terminan donde vulnero los derechos o la libertad de los demás. Y entonces, un día, una joven cristiana le dicen, fulanito, es decir, el hermanito, está orando por ti, él está pidiendo a Dios que para que tú seas su esposa. Y esa cristiana entró en un tremendo conflicto porque por ninguna razón querría terminar siendo esposa de tal fulano que está orando por ella. Sin embargo, de acuerdo a la definición que la gente cree respecto del libre albedrío, ambos tienen derecho o libertad de desear y orar por lo que desean. Y si ambos tienen derecho, ¿cómo arreglar el conflicto de lo que desea uno y lo que el otro desea? O la libertad de desear y orar por lo que desea. Si obligamos a ella a aceptar lo que él desea, sin que ella lo desee, la pregunta es, ¿estaremos haciendo bien? ¿Verdad que no? O si lo obligamos a él a quedarse sin ella, ¿estaremos siendo bien? ¿Qué es lo correcto? La pregunta es, ¿pueden ambos ejercer su libre albedrío? Y la respuesta es no. Es imposible que los hombres sobre la tierra puedan ejercer su libre albedrío sin afectar a las personas que están a su alrededor. Un ejemplo de esto es cuando hay un partido de fútbol y en ambos equipos hay jugadores cristianos. Imagínense, acá en Argentina, Boca River, son tremendos los partidos de Boca River. Pero entre medio de la hinchada hay cristianos, de un lado y de otro. Y ambos oran para poder ganar. ¿A quién debe escuchar Dios? ¿A ambos porque ambos están ejerciendo su libre albedrío? ¿Verdad que no es posible? Reformulemos la pregunta. ¿Existe el libre albedrío? ¿Existe realmente la libertad de que cada uno de nosotros escoja lo que bien le parece? La respuesta es no, absolutamente no. Y entonces, ¿quién debe decidir qué debe hacerse en esa y en muchas otras situaciones similares? Y la única respuesta aceptable es que Dios es quien debe decidir qué hacerse. Porque Él es el único que puede, sin equivocarse, tomar la decisión correcta, justa y buena.
La pregunta es, ¿Dios tendrá realmente la capacidad de tomar una decisión correcta, justa y buena? ¿Tendrá la suficiente sabiduría Dios para tomar una decisión correcta, justa y buena? ¿Verdad que sí? ¿Mm? ¿Alguno de nosotros podemos asegurar que siempre podremos tomar una decisión correcta, justa y buena? No lo podemos asegurar. Somos humanos, podemos fallar, nos podemos equivocar al razonar o al pensar o discernir algo. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Por eso es que Dios puede tomar la mejor decisión para nosotros. Amén. Si tomamos este ejemplo y lo aplicamos a cualquier decisión en nuestra vida, vamos a entender que no tenemos derecho a hacer lo que nos venga en gana respecto de absolutamente nada, porque cualquier elección que hagamos va a perjudicar los derechos o al menos los deseos de otras personas o los deseos que otras personas tienen. Por esta razón, lejos de creer que tenemos libre albedrío, lo que debemos hacer es consultar a Dios respecto de cualquier decisión que tengamos que tomar. Por eso es importante, cuando vamos a hacer el estudio bíblico, orar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos puede guiar a toda verdad y justicia. ¿Se dan cuenta? Él es el que nos puede ayudar. Nos ponemos las manos de Él. ¿Mm? Pero cuando queremos hacer las cosas sin el apoyo de Dios, las cosas no salen tan bien, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros puede asegurar que no necesita a Dios para lograr éxito en las cosas? Así que, lejos de creer que tenemos libre albedrío, lo que debemos hacer es consultar a Dios respecto de cualquier decisión que tengamos que tomar. ¿Mm? Pero, ¿será esta una forma exagerada de ver la obediencia a Dios? Es decir, algunos piensan que nosotros podemos decidir acerca de todas esas cosas triviales de la vida. ¿Mm? Pero en las cosas importantes hay que consultar a Dios. El asunto es, ¿hay algún pasaje bíblico que respalde esta forma de ver la vida cristiana? En verdad, ¿hay algún pasaje bíblico que diga que solo las cosas importantes debemos consultar a Dios, pero en las pequeñas podemos hacer lo que nos venga en gana? No sé si ustedes han encontrado algún pasaje que diga eso. ¿Mm? Yo no lo he encontrado. Lo que he encontrado, más bien, es lo siguiente, Jeremías 10:23. Observen lo que dice la Biblia, la palabra de Dios en Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Observen lo que dice Jeremías. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El profeta reconoce que el hombre no puede mandar acerca de su camino, no lo puede escoger. Miren, ¿alguna vez salieron de casa con el objetivo de ir a hacer a lo mejor algún trámite a algún lado y no lo pudieron lograr? Ya sea porque a lo mejor el transporte se rompió o porque se descompusieron en el momento, en el camino y tuvieron que regresar a casa, o porque se dieron cuenta que para el trámite tenían que llevar ciertos papeles que se olvidaron y tuvieron que volver. ¿Mm? Cuando dice el profeta, conozco Jehová, que el hombre no es señor de su camino, está diciendo que, miren, nosotros podemos planificar algo, pero la última palabra la tiene Dios. En Proverbio 16
verso 1 al 3. Miren lo que dice. Proverbio 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de su lengua. ¿Mm? Y en el verso 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Nos está hablando de qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por más que nosotros tengamos una disposición de hacer algo, tenemos que orar a Dios, ponerlo en la mano de Dios. Amén. Si va a hacer un trámite, ora a Dios. Señor, necesito hacer este trámite. Ayúdame para que me salga bien, que lo pueda hacer rápido y bien. Alláname el camino, si es tu voluntad. Amén. ¿Se dan cuenta? Así que el profeta reconoce que el hombre no puede mandar acerca de su camino, no lo puede escoger. Y ya estando caminando, tampoco puede ordenar sus pasos. Y como nosotros no podemos escoger qué hacer con nuestra vida, y después de haber escogido no podemos determinar cada paso, la Escritura dice en el Salmo 37:23, Salmo 37:23 en la Biblia, Reina Valera 1960 lo expresa de esta manera. Observen lo que dice. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. En otra versión, en la Biblia, Dios habla hoy, el Salmo 37:23 lo expresa de la siguiente manera. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Interesante, ¿no? El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Así que Dios ordena, Dios aprueba, Dios dirige, Dios pone en el camino. Y en realidad, la libertad que el hombre tiene es de creer y hacer caso a Dios, o no creer y no hacerle caso a Dios. ¿Se dan cuenta? Es el verdadero libre albedrío que tenemos, de creer y obedecer, o de no creer y no obedecer. ¿Se dan cuenta? Lo hermoso de esto es que Dios normalmente nos dirige de forma muy amable, sin arrogancia, sin prepotencia. Similar a lo que el apóstol Pablo decía a los discípulos en Filemón capítulo 1, verso 8 al 9. Observe lo que dice Filemón 1, 8 al 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Observen cómo Pablo le habla a Filemón, a un discípulo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. El apóstol Pablo, conociendo la voluntad de Dios para sus discípulos, sabía que tenía toda la autoridad para ordenarles. Sin embargo, dice que por el amor que les tiene, les ruega que hagan la voluntad de Dios. Y esta misma actitud debemos también aplicarla a los incrédulos. En 2 Corintios 5:20 dice, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿A quién está dirigiendo esta frase, reconciliados con Dios? ¿A los creyentes o a los inconversos? A los inconversos. Los creyentes ya están reconciliados. ¿Se dan cuenta? Dice que debemos rogar, cuando en realidad tenemos autoridad para ordenar que se reconcilien con Cristo. Porque si no se reconcilian, no hay duda
que se van a condenar. Insisto, Dios nos lo dice de forma muy amable, teniendo mucha paciencia y misericordia. Pero esto no quiere decir que tenemos libertad para hacer lo que nos da la gana según el deseo de nuestra voluntad, pues Dios realmente quiere que vivamos todo el tiempo obedeciéndole, pues vivir en obediencia a Dios es lo mejor que nos puede suceder. ¿Mm? Vivir en obediencia a Dios es lo mejor que nos puede suceder. Amén. Sí, lo mejor que te puede suceder no es lograr tus objetivos personales. Lo mejor que te puede suceder es vivir siempre en obediencia a Dios. Amén. Como ejemplo de esto a seguir está el ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, versos 28 al 29, Juan 8, 28 al 29 dice: Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Observan lo que dice Jesús? Porque yo hago siempre, ¿qué cosa? Lo que le agrada. Entonces, si Jesús es nuestro ejemplo de vida, ¿qué debemos hacer nosotros? No hay duda que debemos hacer solo la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué debemos hacer? Siempre debemos hacer solo la voluntad de Dios. Esto puede parecer muy complicado porque algunos pueden preguntarse, ¿será la voluntad de Dios ir al cine o no? ¿O será la voluntad de Dios participar de tal evento o no? Y puede complicarse más, porque a veces no es el hecho de hacer algo o no hacerlo, sino que también hay que revisar con qué motivación lo estoy haciendo o lo deseo hacer. La Escritura dice en Filipenses capítulo 2, ¿m? Filipenses 2, 3 al 5 lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿M? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Acá el apóstol Pablo nos habla de la actitud que debemos tener para hacer las cosas. Y nos dice que debemos tener el mismo sentir o la misma actitud que tuvo Jesús, el Hijo de Dios. Y continúa narrando esta actitud de Cristo que debemos imitar. Observen lo que dice los siguientes versículos de Filipenses. Filipenses 2, 6 al 8. Le repito del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose cómo? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué tremendo el ejemplo de la vida de Cristo, ¿verdad? Fue obediente hasta la muerte. Entendiendo este claro concepto de que hay un plan de parte de Dios para cada uno de nosotros, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Según todo esto, ¿en qué queda el libre albedrío? ¿Cuál es realmente la capacidad de decisión? Según esto, ante cualquier decisión, lo que realmente podemos hacer es decidir hacer la voluntad de Dios o decidir no hacerla para hacer nuestra propia voluntad. Y si vamos a hacer nuestra voluntad, no nos engañemos pidiéndole a Dios que nos ayude, porque el Señor Jesús no vino a eso, ni nos proporcionó el nuevo nacimiento para hacer nuestra voluntad, sino para que hagamos la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando uno recibe esta enseñanza y le parece que la vida cristiana es muy tenaz? Sencillo, no está creyendo en el amor de Dios, no está creyendo en la sabiduría de Dios, no está creyendo en que Dios tiene un plan maravilloso para su vida en la tierra y para su eternidad, que es similar a decir que usted se ama más de lo que Dios lo ama, que usted es más sabio que Dios y que su plan de vida es muchísimo mejor que el plan que Dios pudiera tener para su vida. Pero si usted piensa así, es obvio que no solo no está confiando en Dios, sino que no tiene ni idea de la grandeza de Dios. Y por supuesto, cada vez que no hacemos la voluntad de Dios por hacer nuestra propia voluntad, estamos pecando. Y el pecado trae consecuencias terribles, destructivas para nuestra vida y nuestro futuro. En otras versiones bíblicas, este pasaje de Efesios lo expresa de la siguiente manera. Vuelvo a leer el que habíamos leído anteriormente. Efesios 2:10 en la Biblia Reina Valera. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Ahora veamos este pasaje en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Lo expresa de la siguiente manera. Pues somos la obra maestra de Dios. Qué tremendo como lo expreso, ¿no? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y este mismo pasaje también en la Biblia, Dios habla hoy, lo expresa de la siguiente manera. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Observen lo que dice, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Cuando la Escritura dice, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano, está enseñando que ahora, como cristianos, no se trata de que hagamos con nuestra vida lo que nosotros querramos hacer, por bueno y espiritual que parezca, porque Dios es quien nos creó, también Él ha preparado un camino que por supuesto debemos seguir. La libertad que sí tenemos es la de decir sí o decir no al camino que Dios nos ha preparado. Y no hay duda que si escogemos otro camino, por bueno y espiritual que nos parezca, pues no estaremos viviendo en la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, si escogemos otro camino, por bueno y espiritual que nos parezca, pues no estaremos viviendo en la voluntad de Dios. Así que para acercarnos a Dios, debemos reconocer nuestra ignorancia, disponernos a obedecer todas aquellas cosas que entendemos que Dios quiere que hagamos, tener la actitud correcta, dejar nuestra arrogancia y hacer a un lado esos razonamientos que justifican nuestra desobediencia. No ignoremos la soberanía de Dios sabiendo que a través de ella Dios nos habla y a veces hasta nos grita. Recordar siempre que somos responsables delante de Dios por nuestras decisiones.
no nos olvidemos que Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida que no debemos desperdiciar. Y sobre todo, no nos engañemos más pensando que las situaciones en que estamos nos impiden hacer la voluntad de Dios, porque las situaciones en que Dios nos ha colocado son las más propicias para hacer la voluntad de Dios, creciendo en el conocimiento de Él y disfrutando de su amor. Por último, termino con este pasaje de la Escritura, que está en el Salmo 119, versos 162 al 168. Salmo 119, versos 162 al 168. Observen lo que dice el salmista. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Imagínense que de repente ustedes van caminando y se encuentran algo valioso. ¿Mm? Qué tremendo, ¿no? Y acá el salmista dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Tu ley amo. ¿Qué está diciendo? Amo tu palabra. Verso 164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tu justo juicio. Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Querés tener paz? ¿Cuántos de ustedes quieren tener paz siempre? La respuesta es muy sencilla. Hay que amar siempre la palabra de Dios. ¿Amén? Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ello tropiezo. ¿Querés librarte de muchos tropiezos? Amá la palabra, guardala, atesorala y ponela por obra. Obedecela y te vas a librar de muchos tropiezos. Verso 166 dice, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Porque todos mis caminos están delante de ti. Tremendo lo que dice el salmista, ¿verdad? ¿Entendemos nosotros que todos nuestros caminos están delante de Dios? Amén. La palabra dice que Dios conoce nuestros pensamientos. Jesús no necesitaba que nadie le viniera a decir cómo era tal persona, porque él ya lo conocía. Ya sabía cómo era esa persona, cómo pensaba, qué actitudes tenía. Miren, le doy un ejemplo. Juan capítulo 8, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, está hablando de unos judíos, dice que habían creído en él. En realidad se trata de judíos que decían que creían en Jesús. Y Jesús le dice lo siguiente, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Mm? Justamente lo que estamos hablando. Permanecer en la palabra de Dios es vivir obedeciendo siempre a Dios. ¿Amén? ¿Qué es permanecer en la palabra? Es vivir obedeciendo siempre a Dios. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué le dice esto Jesús a ellos? A estos judíos que habían creído en él. Porque ellos no estaban perseverando en la palabra. Porque no creían en la palabra. Entonces le dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué le dice que, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre? Porque aún no conocían la verdad, por lo cual la verdad no lo sirve. ¿Por qué? Porque realmente estos que decían creer en Jesús
no habían creído en Jesús. Y observen lo que dice más adelante a estos judíos que decían creer en él. En el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cómo supo Jesús que ellos procuraban matarlo? Porque él sabía los pensamientos de ellos. Y no solo le dice eso, en el verso 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Esto decían estos judíos, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, pues un padre tenemos que es Dios. Observen, estos judíos que decían creer en Jesús, decían que ellos tenían un padre que es Dios. Verso 42, miren lo que le dice. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y observen lo que dice acá en el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿por qué le dice todo esto a Jesús? ¿Alguien vino, alguno de los discípulos de Jesús vino con un, con unas hojas, con el currículum de cada uno? No, nadie le dijo quiénes eran estos judíos. Pero Jesús, como es Dios, él sabía los pensamientos de ellos. Entonces, volvemos a lo último que habíamos leído del Salmo. Porque todos mis caminos están delante de ti. Todos nuestros caminos significa todas nuestras intenciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes, todos nuestros deseos. Dios los conoce todos. Dios sabe tu fortaleza y sabe tus debilidades. Por eso, lo mejor que nos puede suceder es vivir obedeciendo la voluntad de Dios. Amén. Y recuerden, todo lo que hemos visto para acercarnos a Dios. Así que para acercarnos a Dios, debemos reconocer nuestra ignorancia, disponernos a obedecer todas aquellas cosas que entendemos que Dios quiere que hagamos, tener la actitud correcta, dejar nuestra arrogancia y hacer a un lado esos razonamientos que justifican nuestra desobediencia. Recuerden que todas estas cosas las hemos estudiado en las clases anteriores. Amén. No ignoremos la soberanía de Dios, sabiendo que a través de ella Dios nos habla y a veces también nos grita. Recordar siempre que somos responsables delante de Dios por nuestras decisiones. No nos olvidemos que Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida que no debemos desperdiciar. Y sobre todo, no nos engañemos más pensando que las situaciones en que estamos nos impiden hacer la voluntad de Dios. Porque las situaciones en que Dios nos ha colocado son las propicias para hacer su voluntad, creciendo en el conocimiento de Él y disfrutando de su amor. Que podamos decir como el salmista, me regocijo en tu palabra como el que haya mucho despojo. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Amén. Amemos la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, y espero que estos estudios que hemos estado viendo, este tema de cómo acercarnos a Dios, sea de gran bendición para tu vida y para todos aquellos que escuchen esta enseñanza. Amén. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.